¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, bienvenidos. Un placer para mí darles la bienvenida y estar presentando lo que es este tradicional informe vitivinícola anual. Bueno, en nombre, obviamente, de Banco Superviel, es un placer y queremos que disfruten esta próxima hora, este informe que ya lleva 6 años, ¿no?, realizándose. En esta oportunidad, y como los podemos observar, lo estamos haciendo vía Zoom. Es otro formato. Lamentablemente, esta situación que tenemos en la Argentina y en el mundo nos obliga a tomar ciertas medidas y a encontrarnos a través de una pantalla, pero no por eso será menos interesante. Bueno, ustedes saben, es un informe muy importante, ya van a conocer a los protagonistas. Bueno, Adrián, como siempre, de la División Vinos, que es parte, por supuesto, de este informe, de esta iniciativa que lo esperan los empresarios, lo espera, bueno, mucha gente del sector vitivinícola. Así que ya vamos a estar conversando contigo también. Javier, que muchos lo conocen, a Javier Merino también, un trabajo de investigación tan importante que le decimos a la gente, los que nunca se han conectado o quizás, bueno, los que recién se están sumando, que es un informe tan importante porque, bueno, les permite realizar un análisis, ¿no?, ya sea a corto plazo, a mediano y a largo, sobre la situación vitivinícola. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo no solamente en la provincia de Mendoza, en el país, y las perspectivas a nivel mundial? Así que, bueno, quédense enganchaditos. Tenemos una mañana muy fría en la provincia de Mendoza. Vemos que hay mucha gente conectada y no todos son de acá, de la provincia de Mendoza, tenemos de otros países, así que bueno, para contarles que estamos con 3 grados, pero bueno, acá el calor humano está y las ganas, Adrián, totalmente, de darle la bienvenida a toda la gente que está del otro lado de la pantalla. Muchas gracias, Laura. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos, la verdad que estamos muy felices porque la convocatoria ha sido exitosa, la verdad que hay mucha gente conectada y bueno, vemos gente de distintos sectores, vemos gente de las bodegas, de organizaciones intermedias, de funcionarios del banco, así que a todos ellos gracias por este tiempo. Cuando comenzamos a trabajar sobre la división vinos como una parte de nuestra banca empresa, tuvimos siempre la visión de ser un banco líder, no solo en aspectos de servicios financieros, sino también en contribuir en la mejora competitiva del sector. Para ello fuimos creando un ecosistema con bodegas, proveedores de insumos, proveedores de servicios, estas organizaciones empresariales intermedias, con todos los segmentos de esta cadena, donde después de varios años podemos decir que realmente Banco Superviel hoy juega un papel muy importante en la cadena de valor, interactuando con todos los eslabones de la industria. Es así que, bueno, como contribución a este ecosistema, generamos información fidedigna, procesada, a través de Javier Merino, que es quien conduce todos los informes, y lo hacemos realmente a través de informes trimestrales que presentamos y este informe anual, que por suerte ya es la 6ª edición que tenemos de elaboración propia. También siempre contribuimos con el networking sectorial, no solo a través de las reuniones que genera el banco, sino también participando en todos los eventos que tienen que ver con el sector vitivinícola. También siempre apuntamos a la innovación. Creemos que División Vinos realmente ha sido un caso de éxito, de innovación dentro de la actividad bancaria, a lo que se suma, sin duda, un desafío muy importante para la industria y que se ha visto o se ha puesto a prueba en esta pandemia, que tiene que ver con la innovación de productos, de gestión, de comercialización, de modelo de negocio. Es por ello que nosotros siempre apoyamos todas estas iniciativas que tienen que ver con la innovación a través de herramientas ágiles que contribuyan a la mejora competitiva. Y finalmente nos especializamos. Hemos generado todo un equipo de comerciales liderado por Leandro Singoni, un equipo de gente de comercio exterior, especialistas en banca transaccional y también de analistas de crédito para tratar de dar la mejor satisfacción al cliente de Banco Superviel. Así que a todos ellos les mandamos un agradecimiento muy grande por la gran tarea y labor diaria. Y bueno, finalmente esto se conjuga un poco en el eslogan que tuvimos de la presentación, de acompañar a quienes hacen.
y continuar siendo el banco privado más importante del sector vitivinícola. Ya lo creo. Bueno, hablabas recién, Adrián, de un ecosistema de gente que siempre los acompaña, que los acompaña desde hace muchísimos años, en todos los eventos, en todas, digamos, las convocatorias que ustedes realizan, y por supuesto en este informe anual vitivinícola 2021, hay muchos inscriptos, hay mucha gente que ya está del otro lado conectado, más de 400 inscriptos. Sí, la verdad que es una satisfacción. Y está Patricio, nos están informando que está Patricio Supervial también, así que bueno. Un agradecimiento a todo el directorio del banco por el apoyo de todas estas iniciativas que tenemos desde División Vinos. Muchas gracias, Adrián. Y Javier, ya vamos a estar hablando, bueno, y usted va a ser el encargado de contarle a la gente, que está del otro lado también, todos estos datos que vamos a estar conociendo después, qué importante es poder utilizarlos para el futuro. Las empresas, bueno, sin duda es un informe que lo están esperando y mucho, porque a partir de ellos realizan su reflexión, su análisis y las medidas para tomar en el futuro. Vamos a presentarlo como corresponde a Javier Merino. Les voy a contar algunos detalles de su larga carrera, ¿no? Porque hace muchos años que también está trabajando, hace más de 25 años que también dirige el área del vino del banco. Él es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Cuyo, también es magíster en evaluación de proyectos de la Universidad Católica de Chile. En sus inicios profesionales fue durante 3 años investigador de la IERAL, de la Fundación Mediterránea, y a lo largo de toda su carrera ha participado también en consultorías de organismos internacionales como puede ser la FAO o la PNUD de Naciones Unidas, entre otras cosas. Es profesor universitario de grado, posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo y de varias universidades privadas. Y como les decía, también relacionado con el vino, hace más de 25 años que dirige Área del Vino, consultora especializada en economía y estrategia del sector vitivinícola, y es asesor de las principales organizaciones de la industria y de varias empresas de mayor reputación del país. Desde el año 2020 dirige el Centro de Estudios Económicos de Bodegas de Argentina y desde hace más de 7 años es asesor, obviamente, de la división vinos acá del Banco Superviel. Bueno, podríamos hablar, Javier, muchísimo más y seguir leyendo, porque la verdad, bueno, una gran carrera, un gran investigador y especialista, así que todo su espacio para que le brinde a la gente y dé a conocer este informe anual vitivinícola 2021. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y un agradecimiento también muy especial al banco y por su confianza de tantos años y por su, digamos, por el verdadero cambio que hizo todo un grupo de ejecutivos, empezando, por supuesto, desde la iniciativa del presidente del banco, que por suerte está en este momento también viéndonos. Este 6º año del informe anual, obviamente que nos toca en un momento muy especial. Es una situación verdaderamente distinta. Ya fue el del año pasado, digamos, cuando recién empezaba todo este fenómeno. Y por supuesto estamos llenos de expectativas y de incertidumbre, digamos, que de alguna manera es lo que rodea este informe a lo largo vamos a tratar de transcurrir a lo largo de este tema, digamos, Seguro. durante toda la jornada. Bueno. Así que sin más, yo diría que lancemos el informe y muchas gracias a la gente que está del otro lado escuchando. Bueno, si tuviéramos que describir de alguna manera el momento actual de la economía argentina y de la vitivinicultura argentina, probablemente esta imagen de Sísifo, que es digamos, héroe de la mitología griega, ¿no? Que fue conocido por su castigo de tener que subir permanentemente una roca, una montaña, y cuando estaba llegando esa roca volvía otra vez a caer. Claramente fue una imagen, es una imagen de alguna manera, por un lado, de mucha fuerza, de mucha potencia, pero también, digamos, como de alguna manera frustrante en términos de el esfuerzo que se hace. Bueno, quizás, como decía, cuando buscaba qué imagen podía ilustrar este momento de la
vitivinicultura argentina, se me ocurrió que este podía ser un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque la palabra que domina la escena, digamos, actual de la industria, claramente es, como para cualquier otro sector de la economía, es incertidumbre, digamos. Y la incertidumbre es claramente una carga muy pesada para este sector, que necesita permanentemente, digamos, mirar hacia el futuro y proyectarse hacia el futuro, y claramente la incertidumbre es realmente una carga tremenda, digamos, para la toma de decisiones. Y claramente vamos a hablar de que la gran oportunidad de este sector está en la exportación, como lo ha estado en las últimas 2 décadas, digamos, que hemos transcurrido. Vamos a recorrer un poco el panorama internacional, la macroeconomía argentina, la coyuntura del sector, cómo está la producción primaria, las decisiones de largo plazo a las que está obligado el sector, y vamos a tratar de ver algunas de las tendencias más importantes que hoy están como enmarcando la gestión de los negocios del sector vitivinícola. Esta curva nos muestra el consumo mundial de vinos de los últimos 30 años. Las barras muestran de que en los últimos años el sector vitivinícola mundial ha enfrentado de alguna manera un consumo relativamente estable, alrededor de los 2.700 millones de cajas anuales, y en los últimos 3 años ya ha venido cayendo, digamos. Y este año ha caído un 3% adicional provocado por la pandemia. La otra curva, la que atraviesa todas las barras, es la participación de la vitivinicultura argentina en volumen en el total del consumo mundial. Y como ustedes ven en los 3 últimos años, esa curva que ha descendido desde los últimos 30 años, básicamente por caídas de su mercado interno, en los últimos 3 años ha tenido un repunte, digamos, lo cual de alguna manera puede verse como alentador hacia el futuro. Bueno, si tomamos el informe del Fondo Monetario Internacional presentado en abril, ya ahí ya se dan cifras de lo que fue la evolución del Producto Bruto Mundial, discriminado por países, un informe muy extenso que se presenta todos los años, pero básicamente tomemos el dato de que la economía mundial cayó 3,3%. Este valor es mucho más bajo o algo más bajo de lo que se preveía, digamos, el año pasado en medio de la pandemia. Por lo tanto, también es un dato relativamente alentador a pesar de la caída. Y lo más alentador, si se quiere, es que hay un rebote muy fuerte para el año 2021 esperado, que estamos transitando, y otro rebote en el 2022. En definitiva, en el 2021 es probable que la economía mundial se recupere, y se recupere a niveles inclusive anteriores de lo que fue la llegada de la pandemia a nivel mundial. En paralelo, por supuesto que no en todas las economías pasó lo mismo. En algunas economías como las avanzadas la caída fue más fuerte, las caídas en los países emergentes fue menor, y esto merece, digamos, también un análisis más detallado, que obviamente no da el tiempo para que lo hagamos ahora. El comercio mundial, digamos, replicó la caída, pero más que replicó, la multiplicó, como siempre pasa, digamos, y el comercio mundial cayó más de 9 puntos, digamos, este año, lo cual es un fenómeno que siempre se da. En la medida que cae la economía mundial, el comercio amplifica este fenómeno. Si nos vamos al tema del vino, el vino este año, su consumo mundial cayó 3%, exactamente lo mismo que cayó, aproximadamente lo mismo que cayó el Producto Bruto Mundial, y la verdad es que esto es una reacción también normal que hemos visto en situaciones anteriores, y si ustedes miran los cuadros por países, pueden ver de que no todos los países, en todos los países sucedió lo mismo, digamos. Es decir, hay países que cayeron mucho y hay países que también crecieron mucho. El caso más destacado probablemente de crecimiento sea el de Brasil. Argentina también creció en volumen, y los principales, que son básicamente Estados Unidos y Francia, se mantuvieron en relativo equilibrio. En realidad, los últimos informes de Estados Unidos, provistos por Nielsen, están dando cuenta de que probablemente estas cifras de OIB deban ser revisadas, y puede ser mayor o Estados Unidos haya tenido expansión. Ahora,
¿Qué está pasando estructuralmente a nivel mundial con el consumo de vino? Bueno, ahí podemos ver en los últimos 25 años, digamos, lo que ha pasado con el consumo mundial per cápita de vino en volumen, y claramente vemos una curva que va descendiendo. Se tocó en el año 2020 el menor valor de una serie histórica también de 25 años, y esto entonces nos pone un poco en alerta, es decir, bueno, y si esto está pasando en el mundo, ¿cuál es el futuro de la industria del vino? En realidad, esto es una cuenta, digamos, que mezcla países nuevos en el consumo y países antiguos en el consumo. Bueno, los de arriba son los antiguos en el consumo, donde participa obviamente Argentina, y en ese grupo de países que superan los 20 litros per cápita por año, ha ido descendiendo en los últimos 25 años, mientras que en la curva de abajo, que se ve tímida, digamos, ha ido creciendo, y son todos los países nuevos en el consumo. O sea que esta tendencia todavía parece que va a seguir un tiempo más. Esto ha hecho que, de alguna manera, los nuevos compensen a los viejos, y al final el consumo mundial, como veíamos, se ha mantenido relativamente constante. Una curva que solemos repasar, digamos, en estos informes de la división vinos es la evolución y la relación que existe entre la evolución del Producto Bruto Mundial y la evolución que hay del comercio mundial de vinos, digamos. Y como ustedes ven, una curva copia la otra. La curva celeste es la curva de comercio mundial, y la curva, digamos, en puntos rojos y amarillos, es la de comercio, la de PBI mundial. Bueno, ahí podemos ver la crisis más que está en círculo, digamos, que fue la del 2008, cómo cayó el PBI mundial y cayó fuertemente el comercio mundial de vinos, y luego tardó 2,5 años en volver a recuperarse a los niveles anteriores. Bueno, cuando empezó esta crisis, nosotros preveíamos que iba a pasar algo similar, digamos, y la verdad es que los números resultaron ser más beneficiosos, digamos, de lo que podíamos anticipar. O sea, cayó mucho menos de lo que se podía pensar que era la caída. Razones todavía estamos investigando. Puede ser que el comercio mundial de vino ya sea mucho más maduro. La otra es que ya un año antes había comenzado a caer el comercio mundial de vino. Por lo tanto, la buena noticia, si se quiere, es que no fue tan aguda la caída del comercio mundial de vino, lo cual para las pretensiones argentinas y de las bodegas argentinas es todo un dato a tener en cuenta. Hay otro pronóstico que no es muy alentador, si se quiere, por lo menos para lo que tiene que ver con el consumo interno, y es este que presentó un informe de la OCDE muy reciente, que se preguntaba a una gran cantidad de líderes mundiales de varias especialidades, ¿cuánto se tardará en recuperar el PBI per cápita prepandemia, digamos? ¿Y cuándo volvemos a la situación anterior a la pandemia? Bueno, ahí tiene una gran cantidad de países, y vemos allá arriba a China y a Turquía, que ya el año pasado, digamos, ya lo habían recuperado, el rebote había sido muy fuerte, y en la línea negra de abajo encontramos a Argentina, en donde se espera que el PBI per cápita se recupere para después del 2025. O sea que esta sí es una mala noticia en términos de el mercado interno de vinos, pero en esas franjas, digamos, ustedes ven 3 países que están en azul, y estos 3 países son están entre los principales clientes de vino argentino en el mundo, y para ellos se espera que a lo sumo a mediados de 2022 se regrese al PBI per cápita que teníamos antes de la pandemia. Un dato desalentador, digamos, también que marca este informe es lo que ha crecido el costo logístico a nivel mundial, y esto lógicamente nos pone frente a una situación compleja para la vitivinicultura argentina, porque es otra barrera adicional que aparece en el mundo, digamos, para que podamos exportar a países muy lejanos, digamos. Por lo tanto, esta no ha sido una buena noticia. Es probable que después de la pandemia, la recuperación del comercio mundial y demás vuelva otra vez a disminuir este costo. El otro dato, que no es menor, para cerrar este círculo de temas internacionales, es cuánto del consumo de
vinos a nivel mundial es de origen importado, es decir, cuánto viene del exterior. Bueno, a nivel mundial lo que tenemos es esta cifra, digamos, ¿sí? En el año 2001 el 30% de los vinos consumidos en el mundo era de origen importado. Esta proporción fue subiendo, llegó hasta el 47%, digamos, en el año 2014, y luego se ha mantenido y lleva ya casi una década relativamente estabilizado en ese valor del 40%. Con lo cual, todo este efecto de penetración de mercados internacionales, y básicamente los nuevos, parece haberse detenido, lo cual, desde el punto de vista para la estrategia de negocio de las empresas, debe leerse en términos de que aumentó la rivalidad competitiva con la que es necesario jugar el partido, digamos, porque aparece como una especie de barrera natural a la expansión de esta posibilidad, ¿no? Ahí tienen en el medio lo que ha pasado en Estados Unidos. Fíjense que en Estados Unidos este estancamiento también fue creciendo desde el 2001 hasta el 2012 y desde el 2012 en adelante está relativamente estancado alrededor de 30 y 35% del total de vino consumido en los Estados Unidos es de origen importado. En el caso de China fue más lenta, se extendió mucho más el crecimiento y en el último año ha caído, digamos. O sea que esto nos da también un panorama de hacia dónde debe ir el enfoque de negocios de las empresas del sector vitivinícola, ¿no? Estamos frente a escenarios obviamente muchísimo más competitivos que los que podíamos tener años atrás. Esta cifra del 2001 de 30%, si nos remontamos una década atrás, era 18%. O sea, hubo toda una larga expansión de penetración en los mercados internacionales. Repasemos muy brevemente qué pasó en los principales 5 mercados donde Argentina desarrolla sus negocios de exportación. Y lo que podemos ver es, arriba ustedes tienen el gráfico de lo que ha pasado con la importación total de vino, medida a la izquierda en valor y a la derecha en volumen, en el caso de Estados Unidos. Como ustedes se fijan, Estados Unidos ha tenido una gran caída de la importación de vinos este año, tanto en valor como, especialmente en valor, pero algo también en volumen. Lo cual significa que redujo, digamos, el precio promedio de importación de Estados Unidos. Y si vemos abajo es como Argentina participó, digamos, de este mercado, y Argentina aumentó el share en el mercado de los Estados Unidos, lo cual es una excelente noticia porque es su principal mercado, y lo aumentó especialmente en valor, no tanto en volumen, ¿sí? Si vemos el Reino Unido, el fenómeno es distinto. Reino Unido sí fue expansivo en la importación, tanto en volumen como en valor, y Argentina en ambos casos, digamos, creció en su share. Y recordemos que el mercado más dinámico que ha tenido Argentina en los últimos 5, 6, 7 años ha sido el mercado del Reino Unido. Por lo tanto, esto es una muy buena noticia de que Argentina haya aumentado su participación en un mercado que ha sido dinámico. Si miramos Canadá, no nos ha ido tan bien. Canadá aumentó, como muestran las dos curvas de arriba, y Argentina perdió algo de share en valor y ganó algo de share en volumen, con lo cual lo que hicimos fue exportar vinos de menor precio, digamos, al mercado canadiense. En el caso de Países Bajos es un tradicional mercado argentino, y ahí el rebote fue muy importante, digamos, de importación, y esto tiene que ver en alguna medida con que Países Bajos no solamente tenemos una reina argentina, sino que además Países Bajos es un gran reexportador de vinos hacia otros países europeos. Por lo tanto, algo de lo que estamos viendo aquí es este fenómeno de reexportación. Bueno, ahí también crecimos en share, lo cual también es una buena noticia. Por último, Brasil, como mirábamos al principio, ha tenido un salto enorme en el consumo en pandemia, digamos, y esto se ha reflejado en las importaciones que han crecido sustancialmente, tanto en valor como en volumen, y Argentina también ha participado, digamos, de ese crecimiento. Argentina es el segundo proveedor, después de Chile, de vinos a Brasil, y está desde hace un tiempo compitiendo muy cerca de Portugal, digamos. Así que, de alguna manera, que haya ganado espacio es una buena noticia para la exportación de vinos argentinos. Y si hacemos un resumen y miramos solamente la exportación agregada de vinos argentinos
a distintos países y miramos solamente fraccionado y miramos solamente los principales ocho países, nos encontramos con que hemos crecido en la exportación en estos países en volumen. Son cifras cerradas en marzo, digamos, son años acumulados hasta marzo. El precio promedio ha caído, y esto es lógico porque esta fue la reacción a la devaluación de 2018, y en la exportación en términos agregados finales hemos caído en dólares. Ahora, este caído en dólares es relativo cuando después lo transformamos a peso, porque son dólares muchísimo más valiosos de los que teníamos hacia atrás. El gran tema, digamos, que podemos ver aquí es que la estrategia de las exportaciones argentinas o de los exportadores argentinos en vino fraccionado ha sido una estrategia de disminuir el precio promedio de exportación. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, lo hicieron agregando en sus portfolios franjas de vinos de menor precio, digamos, lo que les permitió penetrar, gracias a un mejor tipo de cambio y financiar de alguna manera con un mejor tipo de cambio esta penetración internacional. Por lo tanto, digamos, en este recorrido que vemos de la vitivinicultura mundial, podemos encontrar que Argentina se puede contar entre los países que de alguna manera han ganado espacio, digamos, en relación a sus competidores internacionales. Bueno, esto nos habilita, digamos, a que pensemos ahora un poco en la Argentina, digamos, a la hora de mirar las decisiones del sector. Bueno, en este contexto mundial en el cual Argentina se posicionó bien. Voy a interrumpir, Javier, un minutito. Hay una noticia de última hora. Hay una noticia de última hora. No, en realidad estábamos escuchando muy atentamente el resumen y bueno, y cómo estaba planteando la perspectiva, que muchos quizás, bueno, se están consultando qué es lo que va a pasar en torno a la pandemia y mirando el futuro, ¿no? El liderazgo con los vinos argentinos antes de pasar a la macroeconomía y a la situación, digamos, de Argentina. Como para hacer una síntesis o un resumen de todo lo que ha dicho. Bueno, si uno tratara de mirar todo el enfoque, digamos, mundial, y podríamos luego profundizarlo, es que al mundo no le fue tan mal como se preveía en términos de crecimiento. Ajá. Al mundo no le fue tan mal como se podía prever hace un año atrás en términos de caída del comercio mundial de vinos, y en este contexto a Argentina le fue bastante bien en términos relativos a penetración de mercado internacional, porque se dio un fenómeno especial, y es que tuvimos en este año, en estos 2 años o 3 últimos años que estamos transitando, hemos tenido una mejor situación cambiaria y de costos en dólares, de alguna manera, que nos permitió avanzar, digamos. Y además hubo una rápida reacción de los exportadores argentinos que ya habían tenido la experiencia del 2008 y entonces tuvieron una muy rápida reacción, y básicamente en vinos fraccionados y obviamente en vinos a granel fue mucho más rápido su penetración internacional. Por lo tanto, la síntesis es que en el mundo, digamos, todo parece indicar de que hay perspectivas para un crecimiento de la exportación de vinos argentinos. Es bueno eso, ¿no? Porque viviendo un momento noticia. Tan complicado. Es la parte de la roca de Sísifo que vamos subiendo, totalmente, digamos. Exactamente. Totalmente. Así que es una buena noticia. Ahora, claro, hay que mirar la macro argentina y mirar, digamos, nuestras cuestiones internas. Lo dejo que lo presente entonces, lo escuchamos. Gracias, Javier. Entonces, si miramos esto, como decíamos, mirándonos a la Argentina, no podemos dejar de mirar la macroeconomía argentina. Hoy día, si uno tuviera que decir, bueno, ¿cuánto del éxito o fracaso de una empresa tiene que ver con el entorno externo y cuánto tiene que ver con la gestión del negocio? Y uno podría poner un número aproximado de 70% es externo y 30% interno, digamos. Es decir, como una mirada del esfuerzo. Esta es como la piedra, ¿no?, que mirábamos al principio. Lo que hay que subir, digamos, ¿sí? Bueno, ahí tienen ustedes la evolución del estimador mensual de actividad económica, el EMAE. Estos son números acumulados anuales, y si ustedes se fijan ahí aparecen con mucha claridad los 10 años de estancamiento de los que tanto se está hablando permanentemente, del Producto Bruto, en este caso el EMAE,
y vemos la caída del 10% que coincide con el 10% de caída del Producto Bruto Argentino que tuvo en el 2020. Por lo tanto, esto ya nos revela que el mundo del vino no puede estar exento, o el mercado interno del vino no puede estar exento de esta realidad, dado que de acá se forma el bolsillo de los argentinos que luego va a comprar vino, digamos, y hay un pedacito de ese bolsillo que se destina a la compra de vino. Y por lo tanto, mirar esto significa también mirar las posibilidades de expansión o no. Acá lo hemos puesto per cápita, la curva de arriba está por habitante y ahí sí, digamos, y en barras está puesto la facturación que tienen las bodegas en el mercado interno y fíjense ustedes cómo también las dos curvas se copian. Ahora, se copian con distinta intensidad, ¿no? En el sentido que cuando crece el producto per cápita, la facturación de las bodegas crece más que proporcionalmente a esa expansión, mientras que cuando cae más que proporcionalmente. Digamos, esto tiene que ver con este fenómeno de la economía, que cuando la economía se pone mal de alguna manera, hay mucha actitud preventiva de los consumidores que dicen, bueno, temor a perder el empleo, temor a ganar menos, temor a muchas cosas, a caídas obviamente del ingreso por habitante, y se pone mucho más restrictivo, y el vino es de las primeras o un típico producto donde se corta, digamos, el consumo. Por lo tanto, la caída es más violenta, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Cayó 9,5% promedio desde el año 2012 hasta ahora la facturación de las bodegas, pero esta caída de facturación se compuso de una caída de volumen de 0,7% y una caída de precio de 8,9%. Realmente una caída espectacular del precio en los últimos años y de alguna manera esto, para meternos y adentrarnos ya en el negocio, si nosotros tenemos una caída de consumo del 0,7%, nuestros costos variables caen en eso, digamos, mientras que nuestra facturación cae, digamos, a una tasa muy superior. O sea, nuestros costos quedaron de alguna manera, no digo congelados, pero tuvimos que seguir abasteciendo un consumo de, digamos, no tan recesivo, pero con una caída espectacular del precio. Y cuando vemos caída de precio, en este caso, lo que vemos es una caída de los márgenes de contribución. Por lo tanto, claramente lo que estamos mirando atrás de todo esto es una caída de la rentabilidad del negocio, que ya la vamos a ver en detalle. Bueno, la inflación, nuestra amiga desde mucho tiempo, o enemiga, mejor dicho, durante mucho tiempo. Esa es la inflación argentina desde el año 1990 y 9 en adelante. Fíjense que tuvimos allá 2 años con deflación inclusive. Bueno, los últimos 10 años la inflación ha estado en un promedio simple del 36,6% anual, digamos, lo cual es enorme, digamos, en términos internacionales. Y si uno vemos y con distintos planes económicos, distintas administraciones, distintos de todo tipo, y sin embargo, siempre lo que vemos es un desequilibrio fiscal permanente. Por lo tanto, no tenemos que hacer tanta sofisticación para entender de dónde viene este fenómeno, ¿no? Los pronósticos para este año, un grupo de consultoras importante, la ubican más cercana entre 45 y 50% para el año, digamos, y esto realmente la va a poner en uno de los valores más altos de la última década. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene la inflación al final del día? Digamos, porque si todos los precios de la economía aumentaran todos al mismo ritmo, no habría problema. Bueno, un problema de ceros, un problema de administración contable por último, pero el problema no es ese. El problema es que hay una gran cantidad de volatilidad de los precios relativos y esto impide que se tomen decisiones tanto de corto como de largo plazo. Ese dibujito donde parecen pelotas de ping-pong, en realidad lo que quisimos demostrar fue cuál era esta volatilidad de precios relativos. Y lo pusimos en términos de, bueno, ¿cuánto compra una caja de vino en moneda constante? Estoy hablando, en todos los casos está en moneda constante. ¿Cuánto compra una caja de vino en el 2006 hasta el 2021 de qué cosas? Bueno, por ejemplo, de horas de peón rural, de litros de gasoil o de dólares, ¿sí? Y si ustedes se fijan, estos saltos tan violentos que ha tenido, digamos, los precios relativos, que parecen, como les digo, es una gran cantidad de pelotitas de ping-pong de distintos colores, esto hace que
obviamente que el horizonte de planeamiento sea muy complejo y muy, digamos, retardatario en la disposición a invertir y obviamente a financiar ese tipo de inversiones. Por lo tanto, aquí encontramos uno de los principales problemas para un sector que además es muy poco flexible ante cambios de precios relativos, porque las inversiones son de más largo plazo, porque los ciclos productivos están bastante establecidos y no se pueden variar tanto. Es decir, realmente esto es muy difícil para un sector. La otra gran variable macroeconómica, y obviamente tiene que ver con las políticas antiinflacionarias de alguna manera, o ha tenido que ver con esto en las últimas décadas en la Argentina. Ahí tienen el tipo de cambio del año 90 hasta ahora, o mejor dicho, mediados del 95 hasta ahora. Bueno, lo que nosotros vemos es las magnitudes de cambio que ha tenido. Y en toda la época en la cual Argentina tuvo una expansión enorme de sus exportaciones, teníamos un tipo de cambio en moneda constante que a valores de diciembre de 2020 era de 123,8 pesos contra 85, 86 pesos de diciembre de 2020 que tenemos ahora. Por lo tanto, estábamos un 50% por encima de los valores que estamos hoy y lógicamente esto explica en gran medida la penetración de los vinos argentinos en el mundo. ¿Qué pasó en los últimos años? Luego de la evaluación de 2018, que subimos también y nos pusimos un 30% por encima de esa meseta en la que habíamos llegado, que estábamos inclusive por debajo de los valores que tuvo en la década del 90, que se suponía eran valores muy bajos del tipo de cambio. Por lo tanto, hoy tenemos una situación buena, sí, mejor que la que tuvimos hace unos años atrás, malas en términos de que estamos muy por debajo de lo que tuvimos en la primera década de este ciclo. Y a la vitivinicultura esto le afecta por dos lados. Por el lado de los ingresos le afecta mucho y por el lado de los egresos también le afecta. Sin embargo, es más fuerte lo que afecta por el lado de los ingresos que lo que detrae por el lado de los egresos. Por lo tanto, es una buena noticia para el sector tener un mejor tipo de cambio. Y obviamente hablábamos de inversión y hablábamos de desarrollo de la inversión. Bueno, el financiamiento del sector de la actividad privada en la Argentina ha tenido esta evolución a lo largo de las últimas 2 décadas y en el último año ha caído un 12% la cantidad de préstamos del sistema financiero al sector privado de la economía. ¿Cuál es la razón que hay atrás de todo esto, de que tengamos estas evoluciones? Volvemos otra vez al mismo punto. Es la incertidumbre, es decir, menores ahorros de los depositantes en el sistema financiero generan menores posibilidades de préstamo del sector financiero al sector privado de la economía, digamos. Y además, en la medida que tengamos déficit fiscal, lo más probable es que tengamos una captación de esos ahorros por parte de los el sector público en general. Por lo tanto, inflación y déficit son de alguna manera malas palabras, digamos, para entender la cantidad de préstamos del sector financiero privado. Fíjense cuán malo es. Esto es cuánto es los préstamos del sector privado de la economía que tiene Argentina, que está allá abajo, 14% en el año 2019, esto es una estadística del Banco Mundial, y esto es cuánto tenían muchísimos de nuestros competidores de vinos en el mundo. Fíjense, Estados Unidos 185% del PBI, ojalá tuviéramos Sudáfrica, que es 66% del PBI. Nosotros tenemos apenas 14, el mundo tiene 129. O sea, este es un sector que durante muchísimos años se ha desarrollado con una cuantía de financiamiento relativamente bajo. De alguna manera está acostumbrada a crecer sin el financiamiento del que disponen otras economías. Un repaso de la coyuntura, a ver dónde estamos parados, digamos, entonces en el sector vitivinícola. Bueno, con datos del INB, podemos ver que los últimos 2 años, esto es consumo en el mercado interno, los últimos 3 años, o 2 años, perdón, ha subido el consumo mirado acumulados, digamos, hasta el mes de abril de este año, y ha crecido el consumo y de todos los cuadros, que son evoluciones de distintas segmentaciones de alguna manera, claramente el gran ganador ha sido la botella y el gran perdedor, si se quiere, ha habido 2 perdedores, uno el Tetrabric por un lado, en una punta, y por el otro lado, digamos, en la otra punta en términos de precios relativos, probablemente ha sido el espumante, con una caída importante. O sea, esta es la figura general
de lo que ha pasado o está pasando en la coyuntura del mercado doméstico, pero con una particularidad. Cuando examinamos qué ha pasado en términos de aumento o disminuciones de consumo y de valor consumido, o sea, de facturación, por niveles de precios, fíjense que nos encontramos, arriba está en volumen y abajo está en facturación, que en las franjas medias de precios, está dividido en una franja de precios desde menos de 100 pesos la botella en la góndola hasta más de 900 pesos, siempre en pesos de diciembre de 2020, fíjense que lo que encontramos es un crecimiento de las franjas medias, y es ahí donde se está jugando el partido, tanto nacional como internacional. En lo internacional, por ejemplo, esas franjas son las franjas, que esta es la participación que tiene el mercado doméstico versus la participación versus el total. Fíjense que en esa franja de precios la participación es más grande en el mercado externo, digamos en la exportación, que en el mercado doméstico. O sea que toda esta franja dentro de todo el espectro del vino, esta franja de precios han sido las franjas que han podido, digamos, tener una buena performance tanto en mercado doméstico y obviamente han sido favorecidas por el tipo de cambio en el mercado externo, y es probablemente este el lugar donde se va a jugar el partido más fuerte de los próximos años, ¿sí? Si miramos la exportación de vinos argentinos, podemos ver que, como decíamos, esto es exportación total, el volumen ha caído, digamos, en el último año, a pesar de llevaba 2 años de muy fuerte crecimiento, y el valor, digamos, también ha caído. Ahora, ¿cuál es el gran ganador, si se quiere, del año en términos de aumento de volumen? Bueno, claramente el vino fraccionado. El vino fraccionado tardó más de 2 años o 3 años en poder reaccionar, digamos, a aquella mejora cambiar el 2018, y esto es razonable porque es muy difícil volver a poner vinos en las góndolas, digamos, ¿no? Es fácil salirse de las góndolas, es muy difícil entrar en las góndolas. Entonces, tardaron por lo menos 2 años de gestiones comerciales y desarrollos y demás para volver otra vez a tener presencia en la exportación de vinos fraccionados. Obviamente el granel este año ya se ha reducido. Todo este salto que vemos acá abajo de granel, eso es el salto que va a explicar algo que vamos a ver un poquitito más adelante. Bueno, ¿cuál fue el factor determinante de esto? El precio, digamos. Es decir, fíjense en el gráfico del medio, el precio es el precio del vino fraccionado. Nosotros hemos llegado ahora a tener un precio promedio de vino fraccionado en dólares que es igual al que teníamos entre el año 2011 y 2012, digamos. Es decir, eso fue lo que hizo la Argentina en los últimos 2 años, luego de premiumizarse durante muchos años su comercio exterior. Claro, eso fue posible gracias a ¿qué? Gracias a que pudimos, digamos, tener un tipo de cambio que medido en pesos nos hizo que la caja vendida fuera de un valor muy interesante. Fíjense, 2.600, 2.700 pesos, no teníamos registro histórico de los últimos años de este valor por caja vendida, digamos, comparada contra inflación. Por lo tanto, ahí está gran parte de la explicación del fenómeno. ¿Qué pasó al final? Entonces, cuando miramos el conjunto de la vitivinicultura argentina, lo que ha pasado en la facturación de las bodegas, bueno, el volumen que han despachado al mercado interno y al mercado externo, sumado, digamos, aumentó este año, y hemos pasado los 142 millones de cajas, digamos. ¿Qué pasó con el precio? Bueno, el precio de la curva del medio muestra que tuvimos una caída de precio, o sea, aumento de volumen, disminución de precio. Cuando uno mira esto en la economía, lo único que dice, aquí lo que hubo fue presión de oferta, digamos, es decir, y claramente eso fue lo que sucedió. Al final quedamos con una facturación, que es la barra celeste, que es una facturación 1,7% menor que el año pasado, medido todo a abril de este año y medido siempre en pesos de diciembre de 2020. Y bueno, y acá tenemos las dos curvas, ¿no? La curva verde que está arriba es la curva del mercado, lo que se facturó en el mercado doméstico, y la curva que está abajo en anaranjado es la curva, digamos, de lo que pasó en el mercado externo. Es más o menos como que la curva de abajo es la roca que sube Sísifo, digamos, y la curva de arriba es la roca que se le cae, digamos. Entre las dos, al final, quedamos más o menos empatados, digamos, pero obviamente con una economía en general vitivinícola, con cierta pérdida de vitalidad.
¿Qué pasó con el consumo per cápita? Fíjense, nosotros analizamos una curva larguísima del mundo de consumo per cápita. Bueno, Argentina había descendido los 20 litros per cápita en el año 2019, habíamos llegado a 18,7 y desde ahí en más crecimos, digamos, ¿sí? Y volvimos a superar nuevamente el nivel de 20. Ahora, cuando miramos abajo en precios en botella o precios en tetrabric, como dos referentes de precios más altos y precios más bajos, promedio, fíjense que lo que tuvimos fue que subió en botella y bajó en tetrabric. Por lo tanto, es como un regreso a la premiumización del consumo, digamos, que Argentina desde hacía tiempo ya había perdido. Y cuando lo miramos ya no, esta curva la miramos ya no con volumen, sino la miramos con plata gastada, que al final del día es lo que se refleja luego en las cuentas de los negocios. Lo que vemos es que es cierto que se toma más, pero que se gasta menos, digamos. Entonces, hoy día lo que gasta un consumidor por año es menos que lo que gastaba hace 3 años, y muchísimo menos de lo que gastaba hace 6, 7 u 8 años atrás, digamos. Y esta es la realidad del mercado doméstico de vinos y del negocio que las bodegas generan en el mercado doméstico, ¿sí? Bueno, acá claramente se ve, tanto en volumen como en valor, estos saltos enormes que ha tenido en los últimos 3 años la participación del mercado externo en el negocio total del sector vitivinícola, y si lo vemos en volumen, bueno, hemos vuelto a tener 28-29% de participación de volumen, y obviamente la facturación, por una cuestión de tipo de cambio y por caída de precio en el mercado interno, hemos ganado, digamos, en la participación de la exportación. Veamos un poquitito ahora la producción primaria, la producción, el sustento, digamos, de la vitivinicultura. Esto es lo que ha pasado con la superficie mundial de viñedos en los últimos 30 años, cifras de OIB. Y si ustedes se fijan, veníamos de 8.000 hectáreas en el 90, 8 millones de hectáreas en el año 1990 y estamos en 7.300.000 hectáreas en la actualidad. O sea, claramente ha habido una reducción del parque vitícola internacional en los últimos años por distintas razones que podríamos analizar en detalle en otro momento, pero lo que sí vemos es que en los últimos, para dar una idea de la magnitud de lo que ha estado pasando en los últimos años, desde el 2014 al 2020, en apenas 6 años, digamos, el viñedo mundial ha perdido 300.000 hectáreas, es 1,5 veces toda la superficie plantada en Argentina, es una capacidad productiva de 75 millones de cajas que representa casi el 3% del consumo mundial y representa el 7% del comercio mundial. Esto para que tengamos idea de la transformación que está habiendo en el mundo vitivinícola. Transformación que también incluye esto y es cómo ha ido aumentando el rendimiento por hectárea, digamos, de la producción vitivinícola mundial este aumento de productividad ha estado en los últimos 30 años alrededor del 4% anual en volumen, lo cual es un tamaño de aumento de productividad enorme y además ha sido mientras el consumo mundial se volvía más premium, o sea que cada hectárea en el mundo hoy rinde más, digamos, en términos económicos, ¿sí? Esto es lo que ha pasado en la Argentina. Esta es la superficie de viñedos también, desde el año 90 hasta la actualidad. Como nosotros vemos, en la última década ha caído la superficie plantada de viñedos. Esto tiene que ver con una relativa desinversión y con que hectáreas que se han estado erradicando no se han reemplazado por hectáreas ni en el lugar ni en otro lugar. Bueno, ahí hubo una gran transformación abajo, digamos, que fue el crecimiento notable de las variedades tintas, esa curva que está ahí en rojo más sobresaliente, y obviamente una declinación del resto de variedades. Este es el fenómeno global y este es un fenómeno que se va a mantener en el tiempo todavía un tiempo más, digamos, de reducción del viñedo nacional. ¿Qué ha pasado con el rendimiento al revés del mundo? Hemos disminuido el rendimiento. Esto no es una mala noticia, en realidad ha disminuido el rendimiento sencillamente porque se han reemplazado hectáreas y superficies de variedades con menor rendimiento relativo pero mucho precio por variedades de bajo precio y mucho volumen. Por lo tanto, lógicamente que estamos viendo esta sustitución y la caída. Esta curva seguramente en los próximos años vamos a ver cómo se revierte. Nosotros hicimos un estudio
que publicamos en un informe del banco, digamos, que los invito a leerlo en profundidad para los que no lo hayan visto, donde miramos todas las regiones, todos los departamentos vitivinícolas de la Argentina, todo lo que produjeron en los últimos 15 años, año por año, y multiplicamos lo que produjeron por el precio promedio de cada variedad plantada, precios promedio que se cotizaban en la bolsa o se veían los contratos en la Bolsa de Comercio de Mendoza, y pudimos distinguir, digamos, estos cuadrantes que para un inversor típico son cuadrantes básicos, digamos, ¿sí? Los de arriba, digamos, son los valores de, uno podría decir, alta rentabilidad, es decir, cuando superó en los últimos 15 años los $4.000 por hectárea, la superficie se expandió. Cuando estuvo por debajo de los $4.000 por hectárea, el promedio, la superficie cayó. Y después también tomamos la volatilidad y vimos que para volatilidades superiores al 35%, la superficie cayó, y para volatilidades inferiores la superficie aumentó. Entonces, con esta cuenta, digamos, encontramos que hay un 50% de hectáreas que podría decir tienen alta atractividad inversora, y hay otro 50% de baja o nula atractividad inversora. Y frente a este desafío está la vitivinicultura argentina de los próximos años, ¿sí? Todavía hay un proceso en el cual van a haber importantes inversiones en reconversión y salida del sector eventualmente. Bueno, cuando miramos por variedades, fíjense que las que crecieron en los últimos 5 años rindieron $5.900 por hectárea, es decir, bastante superior a los 4.000 de equilibrio, y cuando miramos regiones estaban en 4.700, también por encima de las que crecían, ¿no? O sea que claramente ese número casi mágico de 4.000 estuvo presente en las decisiones de inversión. ¿Qué pasó en la última temporada? Bueno, aumentó la producción de uvas y de uvas para vinificar, aproximadamente un 7%, ya vamos a ver al final los números finales de cuánto rinde, cuánto termina rindiendo todo, pero hemos tenido un aumento en la producción. Cuando uno tiene un aumento en la producción vitícola siempre supone que los precios tienden a ser más bajos. Bueno, este año pasó al revés, los precios subieron, y subieron muchísimo. Lo que pasó es que ya no había existencias de vino. Recuerden lo que habíamos, los volúmenes que se despacharon al mercado internacional, y cuánto creció el volumen en el mercado interno debido a, obviamente, una promoción muy fuerte de precios en el mercado nacional. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que la uva ahora representa un porcentaje más importante en el precio final del vino, digamos, ¿sí? Y según la categoría, un precio muy importante. La curva de abajo subió la participación, la de abajo es precio de la uva versus precio de exportación, y si ustedes se fijan, ha subido, pero no tanto. Entonces ahí encontramos otra vez un foco donde es mucho más interesante, si se quiere, el negocio de la exportación. Bueno, si nos metemos a la realidad de las empresas por dentro, ¿sí? Obviamente hay tres variables, digamos, que comandan siempre la inversión en cualquier sector de la economía, que son, obviamente, lo que visualizamos de rentabilidad hacia el futuro. La otra, y mientras más rentable, más invierte en un sector, es más atractivo, digamos. La otra variable que miramos en la economía, obviamente, que es el riesgo asociado a esa mayor rentabilidad. Entonces, más riesgo es menos inversión, menos riesgo es más inversión. Y por último, hay una variable que es la liquidez, es decir, cuán rápido puedo entrar o salir de ese negocio si por ejemplo, me va mal. Entonces, cuando miramos esta combinación, siempre es preferible rentabilidad alta, riesgo bajo y liquidez alta, digamos. Este es como el paraíso, digamos, inversor. Bueno, ese paraíso, por ser paraíso, es bastante difícil de alcanzar en general, y siempre hay combinaciones entre estas, ¿no? Bueno, ¿qué ha tenido el sector en los últimos tiempos? Rentabilidad baja, que ha tenido riesgo e incertidumbre alta, y que ha tenido baja liquidez. O sea, de la misma manera que lo otro ha sido algo así como el paraíso, bueno, hemos estado no digo en el infierno, pero en un lugar cercano, digamos, a que se nos quemen un poco, digamos, los pies por lo menos. Bueno, la rentabilidad baja, nosotros en la división vinos del Banco Superviel miramos, obviamente hacemos un análisis agregado de los balances de las empresas. Este es el valor de EBITDA, digamos, de una muestra testigo que tenemos de 40 bodegas, y fíjense lo que ha pasado con el EBITDA, es decir,
la generación de ingresos antes de intereses, impuestos y amortizaciones. Y obviamente hemos llegado al valor 10,1, digamos, un valor muy bajo. Fíjense que estamos muy lejos, por ejemplo, de valores del 24% promedio que tienen en Nueva Zelanda o California y también en Italia, digamos, de donde también disponemos números. Pero estamos muy lejos de esos valores. Una década atrás Argentina estaba por encima de estos valores, ¿sí? Si miramos, si lo dividimos por empresa para los últimos 5 años, bueno, las más pequeñas, que son las que están a la izquierda, está el promedio y después están las más pequeñas, tienen 22, 23 puntos de EBITDA, digamos, que se parece de alguna manera a las de Nueva Zelanda o California, y las más grandes obviamente tienen muchísimo menos EBITDA, digamos. Y si relacionamos el EBITDA contra el activo total, algo así como la rentabilidad de invertir, el ROA, digamos, en términos financieros, que al final es cuánto pongo y cuánto puedo esperar por año, fíjense cómo ha descendido en los últimos años en forma importante, básicamente por menores ventas o la proporción de venta en el mercado interno, como les decía al principio, que había perdido margen de contribución. Si miramos riesgo e incertidumbre, lo podemos ver con estos números, la de los pelotitas de ping-pong, es cuánto ha variado, digamos, en los últimos años el precio de la caja de vino, cuánto ha variado el salario real del peón rural, cuánto ha variado el gasoil, en este caso, que es un insumo importante, o el dólar. O sea, ahí nos ponemos enfrente de que, además de tener los típicos riesgos de un sector como este en cualquier lugar del mundo, digamos, climáticos, tecnológicos, etcétera, etcétera, tenemos además estos riesgos macroeconómicos metidos, digamos, ¿sí? Y si vemos el sector si tiene baja o alta liquidez, bueno, por esencia es un sector de baja liquidez. Es muy curioso porque además elabora líquidos, digamos, pero bueno, es de baja liquidez. ¿Qué es lo que vemos ahí? La inmovilización de activos que tiene el sector, y la inmovilización es importante. Es un sector que inmoviliza muchos activos. Y esto es una mochila con la que tiene que cargar. ¿Qué activos pudo, de alguna manera, desactivar en los últimos 2 o 3 años? Básicamente los inventarios, digamos, que han caído fuertemente y se ubican hoy en 108 días de ventas por año, digamos, pero llegó hasta 180 días de venta. Esto básicamente tiene que ver con el escaso financiamiento que hubo en los últimos 2 o 3 años. Y los inventarios promedio, digamos, son muy altos, obviamente, en las empresas pequeñas, porque tienen precios más elevados, tienen que estacionar más los vinos, etcétera, etcétera, y va descendiendo hacia los demás menor precio. Bueno, en definitiva, esto muestra que es un sector que naturalmente es de baja liquidez y ha hecho algo por aumentar su liquidez en los últimos años. Por lo tanto, no parece ser un sector atractivo, y entonces uno dice, bueno, y si no es un sector atractivo, ¿qué estamos haciendo acá, digamos? En realidad, si uno le pone un zoom a esto y se mete dentro del sector, encuentra muchos espacios interesantes para mirar, digamos, dentro del sector, o para desarrollarse de oportunidad. La inversión en bienes de uso, fíjense cómo ha caído en los últimos años, está arriba en relación a las ventas y abajo está en relación al activo fijo que tienen las compañías. O sea, cómo de alguna manera desinversión, digamos, se ha visto en cuánto se invierte por año en relación a lo que ya tiene el sector vitivinícola invertido. Si nos miramos, digamos, en bienes de uso, que es el foco, digamos, de esto que decíamos de la desinversión, esta es la importación de barricas en la Argentina desde el año 2001 hasta los últimos 20 años. Fíjense que llegamos a importar hasta 27.000 barricas por año y en los últimos años hemos estado alrededor el último año estuvimos en 15.800 barricas. O sea, hemos desinvertido, digamos, en barrica, aunque es cierto, abajo se ve el precio, en los últimos 3 años ha subido el precio promedio de cada barrica importada. Cuando uno mira esto dice, bueno, esto puede ser tendencias mundiales, ¿no? Vinos menos amaderados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no, la realidad, esta es la participación de la importación de barricas en Argentina en relación al promedio de lo que se importa en el mundo, y como ustedes ven, Argentina perdió share. O sea, esto es desinversión, no es tanto tendencias de menor uso de madera en los vinos.
Si lo miramos por el otra inversión, porque casi toda la inversión de bienes de uso que miramos en las compañías es de barricas, no hay mucha más inversión, digamos, en los últimos años. Y lo otro es algo de viñedos. Bueno, esta es la curva de evolución de inversión en viñedos de los últimos 40 años, ¿sí? Entonces tenemos toda una época realmente muy mala, anterior a los 90, que se invertía alrededor de 1.200 hectáreas por año. Tuvimos toda la época de la modernización de la vitivinicultura argentina con más de 6.000 hectáreas por año. Y tenemos la última etapa con 2.300 hectáreas por año y en el último año registrado 600, solo 600 hectáreas. Además, aquí estamos viendo de alguna manera este retiro de la inversión en la vitivinicultura. Bueno, no podíamos dejar de no hablar del financiamiento. La evolución de la deuda financiera de las bodegas ha crecido en moneda constante de los últimos años. Esto estoy obligado a decirlo en esta etapa, esto es por la participación del Banco Superviel en el sector vitivinícola. Pero la realidad es que no solamente el Banco Superviel ha prestado más plata, el sistema financiero como un todo también. Pero ha crecido, digamos, la cantidad de deuda, pero inclusive ha caído su costo, digamos, en términos relativos al stock de deuda y ha caído en relación a las ventas, digamos. O sea, hoy día estamos en 1,9. Ahora, cuando uno mira esto, dice, bueno, está bien, hemos tenido más crédito, más barato. En realidad, ha caído la demanda por crédito, digamos, porque ha caído la demanda por inversión. Esta ha sido la explicación que hay atrás, ¿no? Si miramos, nos metemos adentro de los costos de las empresas, nos encontramos con que el costo de elaboración y fraccionamiento de vinos, y nos encontramos con que el costo laboral es uno de los costos más importantes, y hay otros dos costos que son muy importantes: la publicidad y promoción, que en el sector vitivinícola es muy importante, que es el 7% aproximadamente promedio, y tenemos los fletes, el 6%. Argentina, cuando uno mira estructura de costo de bodegas de otros lugares del mundo, no encuentra este tamaño de fletes. Argentina es uno de los países que más participación tiene el flete en el costo total, y cuando uno se mete adentro del flete encuentra tres componentes, que son salarios, gasoil y inversión, obviamente, en rodados o reinversiones en rodados. Bueno, todos muy afectados, obviamente, por impuestos en general, lo cual es una tarea que poco puede hacer el sector vitivinícola para mejorarla. En el lado de las compras, se compra el 49%, depende del tipo de integración que tienen las bodegas, y gran parte de esas compras son uvas. Y si miramos los costos de la uva, nos encontramos, digamos, y esto es son fincas súper mecanizadas, digamos, o sea que con un costo de personal del 34%, a lo que hay que sumarle el costo incorporado en los gastos de cosecha, etcétera, etcétera. O sea que gran parte del sector vitivinícola tiene que ver con los costos laborales y mucho con costos tarifarios y poco en términos de tipo de cambio, digamos, ¿sí? Bueno, si miramos el salario, que como decíamos era el más importante, en los últimos años ha disminuido en dólares el salario, lo cual ¿a quién beneficia? Obviamente a las empresas que tienen sus ingresos en dólares y tienen sus egresos en pesos, como estos. Y por lo tanto aquí nuevamente encontramos un foco de negocio. Bueno, con el gasoil pasa algo parecido, digamos, y acá también tenemos la intervención política del Estado con la fijación de tarifas y demás. Bueno, y para cerrar y cerrando, es decir, bueno, ¿y qué sacamos de todo esto, digamos? ¿Dónde estamos parados y a dónde vamos, digamos, como sector? Esta es la principal inquietud. Nuevas tendencias comienzan a verse en el mundo. Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para reflejar las nuevas tendencias con indicadores relativamente comparables? Ahí hicimos un poquitito de análisis de Big Data, si se quiere, y nos metimos en Google Trends y miramos algunos indicadores en Google Trends y nos encontramos con esto, ¿no? Estas son las búsquedas en Google vinculadas a Malbec, y las que están arriba, y fíjense que han tenido un ritmo interesante en los últimos años, o sea, y un ritmo atractivo, no se perdió, digamos, y en los últimos 2 años ha tenido un salto muy importante. Si lo comparamos contra Cabernet Sauvignon, han sido más el crecimiento que hemos tenido en Malbec que lo que hemos tenido en Cabernet Sauvignon. Y esto es como la estructura de lo que era, digamos, lo que es la vitivinicultura. Y esto dice que los estilos tradicionales aún conservan en el mundo su potencia de alguna manera. Abajo está la de vinos rosados, que es como una nueva gran tendencia, y fíjense que sí ha sido bastante más explosiva que estas otras, y en cuanto a estilos, digamos que
tomamos solamente esta, pero podríamos tomar varios estilos más, y fíjense que aquí está habiendo un cambio a tener en cuenta diferencial, digamos, ¿sí? Ahora, ¿qué han aparecido de exigencia de los nuevos hábitos de consumo, etcétera, etcétera, en la industria del vino? Bueno, nos fijamos, por ejemplo, vino en lata, tan promocionado en los últimos años, claramente ha tenido una evolución mucho más fuerte que lo estructural, si se quiere, y también una distribución por países muy importante, digamos, inclusive en casi toda Sudamérica, en África, digamos, en todo el mundo esta ha sido una tendencia muy fuerte, digamos, ¿sí? La otra es el delivery de vino, es decir, que claramente ha sido una tendencia que está reportada en muchos informes de comercio electrónico, pero fíjense el salto que pega en los últimos 2 años, digamos, como tendencia de búsqueda, ¿no? Y bueno, la pregunta es si esto se mantiene en el tiempo o no. Por último, tenemos algunas un poquito ya más tradicionales, si se quieren, las nuevas tendencias como vinos orgánicos, y fíjense que también tiene un crecimiento robusto en los últimos años, por lo tanto es toda una tendencia en el mundo que hay que mirar con mucha atención. Y la última que miramos es, bueno, el vino con bajo contenido de alcohol, el tema de las bajas calorías, el bajo contenido de alcohol, etcétera, etcétera, sigue teniendo mucha relevancia, y fíjense lo impactante que ha sido el crecimiento en los últimos años en lo que sería el rastreo de búsquedas de Internet, ¿no? Es el más violento de todos. Por lo tanto, ojo a la industria del vino, que este es un tema de gran relevancia para los próximos años. Y a modo de síntesis general, digamos que claramente la ventana estratégica de los vinos argentinos sigue siendo el mundo, digamos, y no el mercado argentino de vinos, que si además todavía vamos a tardar mucho tiempo en recuperar el PBI per cápita, más lento va a ser esto todavía. La Argentina ha sido exitoso en el mundo, digamos. Por otra parte, la escasez estructural de dólares de la economía argentina hace pensar de que el tipo de cambio relativamente alto se puede mantener por un tiempo. Obviamente que la gran posibilidad de expansión en el mundo del vino está en los acuerdos de libre comercio. Esto por ahora no se verifica de que haya intenciones políticas de avanzar en este tema, pero ha sido el gran dinamizador de la vitivinicultura australiana y obviamente la vitivinicultura chilena. El cambio en la industria parece estar en el mercado externo y en los países más dinámicos. La otra cuestión, la relación calidad-precio, algo de lo que se habla mucho en la industria, es un mandato del mercado, digamos. Obviamente el mercado de mayor tamaño dentro del sector vitivinícola es el mercado donde este trade-off entre calidad y precio, o entre valor percibido de los productos que se compran y precio, es lo más importante, digamos, ¿sí? No alcanza con buenos productos hacen muchas bodegas del mundo, digamos, y la calidad es mucho más amplio y cada vez intervienen los servicios asociados a ese mejor producto en la valoración de los consumidores. Y obviamente los canales de distribución ya comienzan a trasladar esa exigencia a los consumidores a las bodegas, y esto recién está empezando. La inversión y sus desafíos, la inversión es un gran desafío para la vitivinicultura argentina, hay poco crédito en un país riesgoso, lo cual nos lleva a inversiones muy selectivas, inversiones realmente muy estudiadas. Claramente hay que invertir mucho más en intangibles y menos en tangibles, y los intangibles son todavía más difíciles de invertir porque ni siquiera tienen valor de recuperación la mayoría de los intangibles, pero claramente el mundo va hacia a activos más livianos o activos menos pesados, digamos, ¿sí? La gestión deberá ser más profesional con proveedores en proveedores y abastecimiento, donde claramente la especialización va a ser la clave de estas decisiones. Va a haber también, las empresas se van a dedicar más a lo que saben hacer y van a dejar de lado cosas que no saben hacer, digamos. Entonces es probable que aparezcan empresas de servicios, empresas que tomen, digamos, espacios que las bodegas seguramente van a retraer porque le van a dar mucha más importancia a aquello que sí saben hacer, ¿no? Que es instalar vinos en los mercados mundiales, las góndolas en los mercados mundiales, ¿sí? Y obviamente la mejora continua y la innovación va a ser como la palabra dominante en el sector vitivinícola de los próximos años. La otra cuestión clara es que el comercio del vino ya cambió.
decir, el comercio del vino con la pandemia cambió, la pregunta es cuán permanente es y la respuesta es muy probable que sea bastante más permanente que transitorio. Obviamente la pandemia magnificó el comercio electrónico, aceleró la curva de aprendizaje, es decir, muchas bodegas se vieron obligadas o muchas empresas se vieron obligadas a aprender en este mundo que iba creciendo, pero que no, esto fue un aprendizaje, digamos, esto es más o menos cuando tenemos que rendir una materia mañana y nos faltan todavía la mitad de las bolillas por estudiar, digamos. Hubo menos nuevos atributos por la tecnología y la ciencia de datos que generó conocimiento de los consumidores. Esto también fue un cambio muy importante. Muchas bodegas chicas encontraron otra forma de vender, digamos, y esto ya pasaba en el mundo, bueno, en Argentina empezó a pasar. Creció la exigencia por una logística de alta calidad, que deberá incluir modernas tecnologías. Va a haber mucha más exigencia en las bodegas y a las empresas de logística, digamos, porque la logística hoy día juega un papel central en la nueva economía y en la economía vitivinícola. Lo vimos con el delivery de vinos en las búsquedas de Google a nivel mundial, ¿no? Lo que vienen son formas nuevas de venta minorista al exterior, algo que todavía no se ensaya muy bien, y desarrollo de formatos de pago, ¿no? Desde los Bitcoin hasta no sé qué otras cosas raras, y logística internacional, ¿sí? Y esta sí, les prometo, es la última. Nuevas generaciones están ocupando, digamos, el espacio. Obviamente, esto es natural. Por más que los viejos duren más tiempo, digamos, los jóvenes están tomando el espacio, desbalancean gustos y hábitos, obligando a las empresas a repensar casi toda su oferta. Lo vimos recién, la demanda por nuevas formas, nuevos formatos de consumo de vino de todo tipo empieza a crecer. La otra cuestión es que estas generaciones tienen una cultura de cambio acelerado. Es decir, lo cual obliga no solamente a cambiar, sino a cambiar en forma permanente, digamos. Es decir, tenemos que tener empresas cada vez más flexibles, digamos, a los cambios que vamos a estar viendo en los mercados, ¿no? Este es un negocio muy rígido en general. En el campo laboral, muchos jóvenes ya son ejecutivos de empresa con otra formación y exigencias y forman parte del nuevo ambiente. Son muy afectos a las nuevas tecnologías y entonces esto le da una dinámica a los negocios también distinta. Y acá viene un tema que es muy importante para la industria del vino. La retención de talento es cada vez más difícil. Y entonces las empresas deberán prepararse para esta dinámica, deberán prepararse para que los nuevos talentos se vayan 2 años de mochilero a recorrer Europa, digamos, ¿no? Y entonces es una nueva realidad con la que va a haber que trabajar. El trabajo del futuro ya empezó, digamos, se habló mucho tiempo del trabajo del futuro, hay muchos libros de futurólogos, digamos, como Harari, sobre el tema del futuro del trabajo. Bueno, ya está bastante presente el futuro del trabajo. Tareas repetitivas se reemplazan en casi todos los sectores de economía. La pregunta, yo la dejo acá solamente a modo de provocación, ¿no? Y la dejo como una pregunta. ¿Muchos enólogos serán reemplazados por inteligencia artificial e Internet de las cosas en el futuro? No, porque hay mucho de la tarea que es repetitiva, hay mucho de la tarea que es un problema para un gran sector de la economía vitivinícola que se puede eventualmente robotizar de alguna manera, ¿no? Entonces lo dejo solamente como una inquietud. La empatía con los clientes no se reemplaza. Y entonces habrá que trabajar mucho más en este intangible que es la generación de empatía con los clientes y nuevos servicios y nuevo desarrollo de servicios. La pandemia trajo el home office, lo estamos viendo, ustedes están sentados haciendo home office la mayoría de todos ustedes, sustituyó viajes, eliminó viajes internacionales, digamos, bueno, las empresas deberán invertir en una mayor dotación y amigabilidad de las tecnologías para la gestión. En esto sí va a haber que invertir en los próximos años, ¿sí? La innovación. Casi todo el campo de juego va a ser captado por la innovación. El Banco Superviel y la División Vino del Banco Superviel apoyó un programa de innovación muy, exitoso en la industria del vino argentina en el último año, digamos, donde se capacitaron no solamente bodegas, digamos, sino también toda una transformación que hizo Wines of Argentina. O sea que la innovación está en el sector vitivinícola y ha llegado el momento de tomarla con toda intensidad. Ya no alcanza con innovar en productos y procesos, eso ya no agrega diferenciación, digamos. La alta rivalidad competitiva que veíamos al principio exige incorporar nuevos modelos de gestión y muchas alianzas con clientes, proveedores, competidores. Las tecnologías, por suerte, de la información juegan a favor. Ha llegado el momento en la vitivinicultura argentina de la innovación en cooperación, digamos, cooperando con otros. Y la última innovación para
ponerlo y que la verdad que todavía dura y tiene todavía potencia, como veíamos recién. La última innovación disruptiva que tuvo la vitivinicultura argentina fue el Malbec, digamos, y de ahí no ha generado espacios de innovaciones disruptivas tan importantes. Y por último, ser sustentable ya no hace la diferencia, digamos. Es decir, durante años hemos discutido sobre la sustentabilidad y bueno, y hoy los consumidores exigen sustentabilidad, lo cual implica responsabilidad ambiental y social. Lo vimos en las demandas también de las búsquedas de Internet. Si antes la sustentabilidad era considerada una estrategia diferenciadora, ahora es para sobrevivir. Ya no se puede no ser sustentable, digamos. Es decir, este es un mandato enorme. Es necesario invertir, cambiar la gestión del negocio, generar cultura interna en las organizaciones. La sustentabilidad es un fenómeno colaborativo, es un fenómeno holístico dentro de las organizaciones. Esto se suma a las tendencias de consumo más saludable que veíamos recién. Fíjense lo que decía de los consumos de bajo alcohol y moderado, lo que exige cambios de los productos también. Y el vino deberá enfrentar las tendencias antialcohol con soluciones creativas y evolucionadas, porque el mundo tiene una tendencia antialcohol y el vino, por más que se debe ver con moderación y los esfuerzos que hace el vino por despegarse de esta tendencia, también estará impactado por esta tendencia en el futuro. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Acá entramos nuevamente en escena. Nos metemos en sus casas o en sus oficinas o donde estén. Gracias, Javier, como siempre. Bueno, han presentado el 6º informe anual vitivinícola del Banco Superviel. Quiero decirle, Javier, por si usted no sabe, que mientras estuvo hablando más de una hora, tuvimos más de 100 y pico de gente que 200, nos estaba viendo. 205. 205, miren, y que se han quedado hasta el final, ¿eh? Eso es muy importante. Habla del informe interesante, sin duda. Y tenemos algunas preguntas que nos están haciendo. Lógicamente no vamos a poder contestar todas por cuestiones de tiempo, pero después van a poder consultar el informe, ya les va a decir Adriana dónde, pero te hago algunas así rápidamente. Vamos. Por ejemplo, Rodolfo Vargas Arizu, que nos está viendo, consulta lo siguiente: en los nuevos formatos internacionales de venta de vinos, ¿cómo se desarrolla Argentina con tanta variedad y tipos de cambio, ¿no?, que tenemos? Bueno, sí, gracias, Rodolfo. La verdad es que el tipo de cambio y la variabilidad del tipo de cambio en realidad tiene que ver con la movilidad, digamos, de los precios relativos que genera la inflación. Es decir, la pregunta es cómo hacemos para movernos en este contexto inflacionario. La verdad es que Argentina y los argentinos tenemos tenemos, digamos, hemos desarrollado una cultura para movernos dentro de esto, pero la verdad es que siempre estamos perdiendo posiciones por este tema también. Es un problema, pero es un problema que también la economía inventó hace mucho tiempo, esto de diversificar, digamos, poner los huevos en distintas canastas, digamos, y también aplica esto. O sea, si vamos a desarrollar nuevos formatos comerciales, tengamos en cuenta que también en el mundo existen volatilidades de monedas. Entonces, tenemos que tener negocios lo suficientemente flexibles como para poder acomodarnos también a que cambie la paridad entre el euro y el dólar, o que cambie la paridad entre el yuan chino y el dólar. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a esta movilidad también, y esto puede servir como para atemperar el riesgo al que nos vemos sometidos, digamos, por esto de tener movilidad cambiaria en la Argentina. Perfecto. Acá consultan también y hablan del peso enorme que tenemos con la macroeconomía y qué pasa, ¿no?, con la competitividad del sector también. Sí, lamentablemente este sector no es ajeno, digamos, al tema macroeconómico por distintos lados. Lo vimos por el lado de la inflación, lo vimos por la movilidad, digamos, que tienen, digamos, muchas variables relevantes, pero también tenemos, digamos, una carga impositiva que está fuera también de contexto a nivel internacional. La carga impositiva está metida por todos lados. Veíamos que, por ejemplo, los costos laborales son importantes, y la verdad es que 40% de los costos laborales aproximadamente son impuestos, digamos. Claro. O veíamos los fletes y los impuestos al gasoil y los impuestos, digamos, a los choferes de los camiones. La carga, bueno, ni hablar de lo que es energía y combustibles, ¿no? Es decir, y que es un costo importante para el sector. Realmente,
estamos llenos de impuestos. Por suerte no tenemos retenciones tan altas como la de la soja, aunque tenemos también retenciones, pero también tenemos impuestos al comercio exterior y otros países no los tienen, digamos. Claro. Es decir, para dar una idea, Argentina tiene una carga impositiva en relación a su PBI que está en el orden del 45%, mientras aquí nomás, del otro lado, un competidor nuestro como son los chilenos, tienen 20% del PBI. Es decir, la verdad es que ahí hay una tarea por delante enorme, digamos, por parte del sector público. Y acá hay una repregunta que tiene que ver con esto. Entonces, digamos, el consejo, la recomendación, ¿cómo hacemos para mejorar esa competitividad, ¿no? Frente a este panorama difícil. Bueno, hay una exigencia, digamos, obviamente al sector vitivinícola argentino, que es una sobreexigencia, la exigencia que tenía el primer chart que mostré de Sísifo, ¿no? Es decir, tenemos una sobreexigencia y es la exigencia de ser más competitivos que nuestros rivales internacionales. Por lo tanto, la flexibilidad, el acomodarnos por delante de las tendencias puede ser una generación de mejora competitiva, y el acomodarse por encima de las tendencias no necesariamente son grandes inversiones. Tenemos que ser mucho más perceptivos de lo que puede venir. Como vuelvo a insistir, en algún momento el gran boom de la vitivinicultura argentina tuvo que ver con el Malbec, y eso, digamos, fue una innovación enorme. Por lo tanto, en ese campo tenemos que ser muchísimo más asertivos, digamos, en la gestión de los negocios vitivinícolas. Perfecto. Una pregunta para Adrián, que tiene que ver con el financiamiento. Si ustedes podrían financiar a la industria, digamos, ¿cuál sería como un punto bastante atractivo? Javier lo mencionó, esta industria tiene una alta cantidad de activos fijos y en los últimos años tuvo una desinversión por distintos motivos. Yo creo que ahí es un punto fuerte donde el banco puede colaborar. Nosotros contamos con líneas de leasing, que hacemos leasing hasta de barricas, cosas muy específicas, leasing de tanques, líneas de inversión productiva. También un poquito hablando del turismo, muchas bodegas se están preparando nuevamente para recibir el turismo internacional. Entonces hemos financiado visitor centers, restaurantes, todo lo que tenga que ver con la mejora en la competitividad, sin duda que es un punto a financiar y que nosotros los vemos como algo muy fuerte. Ahí también aprovecho y les recuerdo todo lo que tenga que ver con la gastronomía. Nosotros contamos con nuestros circuitos gastronómicos, tanto para bodegas como restaurantes, o sea que en definitiva colaboramos con nuestra clientela, acercándolos a estos puntos de venta. Y respecto a los sistemas de cobranza, siempre le facilitamos los sistemas de cobranzas normales, que tienen que ver con las POS, y hemos incorporado ahora nuestra billetera virtual, que es Udoo. Así que creo que desde los servicios y los financieros tenemos todo el abanico, obviamente también pasando por el capital de trabajo con las típicas financiaciones de prefinanciación y financiación de exportaciones y créditos para cosecha y acarreo. Así que siempre el abanico tratando de sumar y de trabajar en equipo y bueno, y con varias posibilidades, que es lo que decías. Sí, tal cual. Y un poquito para cerrar, yo quería agradecer, antes de darte la palabra, Laura, a todos los organizadores, al equipo por la convocatoria, a Javier Merino por esta excelente exposición como todos los años y al directorio del banco por esta oportunidad, porque realmente para nosotros es un gusto poder trabajar con esta industria. Es una industria pujante, pese a que estamos en un contexto, una macro bastante difícil. Es una industria que se sabe dar vuelta, que siempre compite, altamente competitiva, muy profesionalizada, así que realmente para nosotros es un orgullo poder trabajar con este sector en División Vinos. Perfecto. Le recordamos a la gente dónde puede consultar este informe, que lo tengo acá en mi mano. La verdad es que es un informe muy valioso que sin duda los empresarios, las bodegas, el sector lo va a tener y lo van a estudiar para después, sin duda. Decidir las medidas. Nosotros, los informes trimestrales y el informe anual van a estar publicados en la página del banco, dentro del segmento de División Vinos, y también se los vamos a distribuir, así que todos pueden contar con ello. Y cualquier pregunta pueden cursarla a través de la casilla de divisionvinos@superbiel.com.ar y estamos dispuestos a responder todas las preguntas que haga falta. Gracias, Adrián. Gracias, Javier, un año más por estar junto a Banco Superbiel con este
bueno, informe anual tan importante. Y le agradecemos a la gente, por supuesto, que está del otro lado y que se quedó hasta el final. Esperemos que hayan disfrutado sin duda de esta conferencia, de esta exposición, que utilicen los datos que brindó Javier y, por supuesto, los beneficios que también cerró Adrián Rizzo de la División Vinos para todos los presentes. Así que cualquier consulta, ustedes ya tienen los contactos de Banco Supervir y nos veremos la próxima, ¿no? Si Dios quiere. Que tengan un bonito jueves todos. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.